Muy buenas tardes, queridos y apreciados hermanos. Una cordial bienvenida a la casa de nuestro buen Señor. Comenzamos el sábado y el culto de esta noche con nuestro deseo de tener cada uno de nosotros un encuentro personal y directo con Dios. A través de cantos, a través del sermón que le va a presentar en esta noche nuestro querido y amado pastor de jóvenes y de mayores, ¿no? También de mayores, ¿no? De la iglesia. Samuel. Y antes de comenzar todo, quiero leer dos versículos que se encuentran en el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Por eso, nuestro deber es de alabar siempre el nombre de Dios, porque Él es misericordioso con nosotros. ¿Sí o no? Amén. Sí. Y demostrar de forma más práctica, cantamos el himno 500. Hazme tu siervo. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Amigos, feliz sábado, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien, hacía ya un tiempo que no nos veíamos, más o menos unas 3 semanas. Es un gusto poder estar aquí otra vez en la iglesia con todos ustedes. Si me permiten, vamos a orar para comenzar el culto. Te pido, Señor, que tu presencia esté con nosotros en este santo sábado que está comenzando. Que por favor contemos con tu presencia, con tu bendición, con tu compañía y que en todo momento sintamos en nuestros corazones que nuestra fe por ti es real. En nombre de Jesús, amén. Amén. No sé si alguna vez han pensado o han admirado muchísimo a alguien. Piensa en esa persona que admiraste mucho alguna vez. Tal vez admiraste a algún profesor tuyo de secundaria o de la universidad que te cambió tu manera de pensar. Que cuando estabas en matemáticas o en la materia que tú prefieras o que tú quieras, ese profesor hizo que tú pensaras de otra manera con respecto a esa materia para siempre. Tal vez tuviste a alguien así. O aquel pastor que hizo una predicación y que después habló contigo y que te cambió la vida y que por eso lo admiras continuamente. O aquel familiar que siempre que tienes un problema importante quieres llamar porque necesitas su consejo. Todos tenemos a alguien así, todos tenemos una persona a la que queremos admirar, pastores, profesores, familiares, amigos. Piensa en esa persona que tú admiras y piensa en por qué la admiras tanto. ¿Qué hizo que tú la admires tanto y que tenga tu admiración? Saben, en la Biblia hay muchas personas a las cuales podemos admirar. Y de los discípulos de Cristo me encanta como ellos en los evangelios reconocen la admiración que tienen todos por Jesús. Pero hay uno de ellos que tiene más admiración que los demás. Y se le nota muchísimo cuando escribe. Mucho, amigos. Voy a leer una parte y ustedes por favor me van a decir qué evangelio estoy leyendo. A mí esto me gusta mucho hacerlo y parece que es interesantísimo, ¿ok? Bueno, espérese un poco, por favor. A ver, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieron una por una, pienso que no en el mundo que habrían los libros que sabrían de escribir. ¿Por qué sabían que era Juan? ¿Porque a mí me gusta mucho Juan o porque es obvio? Las dos cosas, ¿no? Supongo, ok. Juan no es el que Jesús quiso más, aunque él diga que es el discípulo amado, no es el que Jesús amó más,
sino que fue el que más tiempo pasó con Cristo, ¿ok? El único que aguantó al pie de la cruz y que no se fue de su lado, el único. Por eso la relación que Jesús tiene con Juan es especial, es distinta a la que tiene con los demás discípulos. Hay dos discípulos que son muy cercanos a Jesús, que son Pedro y Juan, ¿vale? Había otros, pero estos dos eran los que Jesús sabía que tenía una relación más estrecha y especial con ellos. Amigos, el ministerio de Jesús en la Biblia es fantástico. Y si están viendo la serie que yo les he recomendado que se llama Chosen, que lo hago una vez más, van a darse cuenta de lo bonito que se expresa en esa serie, cómo Jesús está con sus discípulos y todo lo que pasa alrededor. Es maravilloso. Me hizo ver cómo Juan sabía tantas cosas que los demás discípulos no sabían. El que de los evangelios, el que tiene más cosas que dice que los demás evangelios no, es Juan. Es decir, todos tienen alguna parte de Jesús, de la historia de Jesús, que no comparten con los demás evangelios. Por ejemplo, el buen samaritano es una parábola que se encuentra solamente en un libro. El hijo pródigo también. No la comparten los demás evangelios. Pero Juan es el que más historias tiene que no comparte con nadie más. Son historias donde Jesús está solo con otro protagonista y que no había ningún discípulo presente en la escena. Entonces hay dos opciones. O Jesús se lo contó a Juan a solas, o Juan seguía muy de cerca a Jesús en todas las ocasiones y se quedaba cerquita escuchando todo lo que Jesús decía. Y mientras Jesús predicaba y hablaba con alguien, anotaba. Yo imagino que Juan, es triste pensar que pasó tanto tiempo con Cristo, el momento de la despedida fue cuando realmente entendió el ministerio de Jesús. Es triste, pero los discípulos de Jesús que estuvieron muchísimo tiempo con él, antes de que Jesús ascendiera al cielo, le hicieron una pregunta que era para agarrarse la cabeza y gritar al cielo. Justo antes de Jesús ascender, después de haber resucitado, después de haber hecho milagros de los 40 días que estuvo con ellos, después de haber desaparecido de manera majestuosa, mágica delante de ellos muchas veces. Era impresionante, Jesús estaba contigo y de repente se iba. Eso le pasó a los discípulos de Emaús y a los propios discípulos de Cristo también. Después de todas esas cosas, antes de Jesús ascender, se le acercan a los discípulos y le dicen: Maestro, ¿establecerás tu reino en esta tierra pronto? ¡Wow! Vaya pregunta. Vaya pregunta. Imagínense a Jesús respondiendo la pregunta. Me da risa porque me imagino la situación, pero era triste. Era para echarse a llorar. Es mejor reír. Cuando Jesús se va al cielo, es cuando los evangelistas entienden el ministerio de Cristo. Y es cuando lo comienzan a admirar y a extrañar. Me imagino tiempo después, estando solos, cada vez que escuchaban un trueno, ¡pum!, se acordaban de Jesús. Así los llamó Jesús, a Juan y a su hermano, hijos del trueno. Me imagino hablando entre ellos y diciendo: tenemos que comenzar a escribir porque el evangelio de Jesús se está perdiendo de vista. ¿Saben por qué los discípulos empiezan a escribir? Y saben, le tengo al discípulo el micrófono en la boca, no puedo acercármelo más. Así que Rob, dame más volumen, por favor. Lo tengo así. Ok. ¿Saben cuál fue el evangelio que primero se comenzó a escribir de los 4? Marcos. Es que realmente no se saben. Hay algunas teorías, pero por lo menos el que comienza dando la explicación de por qué se tiene que comenzar a escribir es Lucas. ¿Por qué los evangelistas comienzan a escribir los evangelios de Jesús? Gracias a Dios que lo hicieron, pero aparte, para registrar las cosas, Lucas nos lo explica. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron hasta que desde el principio y vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribirlas. Es decir, se estaban escribiendo cosas que no eran verdad acerca de Jesús. Y los discípulos hablaron entre ellos y dijeron: no, tenemos que comenzar a escribir. Cuando deciden comenzar a escribir, aproximadamente es después de la muerte del primer mártir.
Santiago, el hermano de Juan, que muere a espada a manos del rey Herodes. En torno a ese año es cuando los discípulos empiezan a pensar, ¿no estaremos para siempre aquí? Y el Evangelio de Jesús se perderá en el tiempo. Tenemos que escribir. Entonces comenzaron a escribir. Cada quien comienza de una manera distinta. Imagínate esto. Has estado 3 años con Jesús. Jesús te eligió, Jesús te escogió, Jesús te llamó para que lo siguieras. Seguiste a Jesús 3 años de tu vida, todos los sábados con Él en la iglesia. De repente un día Jesús se va, te das cuenta de que no va a volver, que no lo verás más mientras estés en esta vida y ahora tienes que escribir lo que viste. ¿Por dónde empiezas? Difícil decisión. Dificilísima. Mateo escoge empezar por la genealogía de Jesús. Marcos escoge empezar por el que prepara el camino, Juan el Bautista. Lucas decide empezar explicando por qué es necesario escribir. Y antes del nacimiento de Jesús es el único que anuncia el nacimiento de Juan, que también fue milagroso. ¿Y Juan? ¿Cómo empieza a escribir Juan? Es increíble cómo empieza escribiendo Juan. Vi un capítulo de la serie que me llama mucho la atención. En ese capítulo aparece que Jesús entra con sus discípulos a una sinagoga en una ciudad de las tantas que visitaba. Y el fariseo que está predicando, que siempre leía una parte de la Biblia, de la Escritura, reconoce a Jesús. Sabe que es un maestro importante. Entonces se baja del púlpito y le dice: Rabí, por favor pasa tú, escoge la Escritura que quieras y léela para nosotros. Es como que de repente en la entrada aparezca el pastor Bullón, o el pastor Gabriel Díaz o Oscar López. ¿Ustedes creen que me van a escuchar a mí? No. Inmediatamente yo me bajo el púlpito y le diré: Pastor Bullón, por favor, adelante. De hecho, Bullón dice que no tiene vacaciones porque a la iglesia donde va lo pasan a predicar. Y no le molesta, le gusta. Así era Jesús. Entonces, Juan, me imagino, habrá pensado: ¿cómo comienzo hablando de Jesús? Tal vez Jesús, en una de esas ocasiones, escogió leer Génesis 1. Ven acá. Él me va a ayudar, va a hacer una comparación conmigo. Rocío, ¿le puedes dar un micrófono, por favor? Tú te vas a poner aquí y vas a buscar Génesis capítulo 1, versículo 1 y vas a leer conmigo, ¿ok? Ahora Rocío te va a dar el micrófono y vamos a ver la comparación que hace Juan. Porque yo estoy seguro que cuando Juan escucha a Jesús, Jesús alguna vez leyó las Escrituras. Y Juan cierra los ojos y se imagina a su maestro leyendo las Escrituras de Génesis 1. Y decide hacerle un homenaje a su Señor, empezando por el principio del todo. El principio. Así empieza Juan. Es un paralelismo, un homenaje, una oda a Génesis 1. Vamos a empezar a leerlo ahora. Él va a leer Génesis 1 y yo voy a leer Juan 1 paralelamente. ¿Ok? Ahora tiene el micrófono y empieza a cambiar. Lee el versículo 1, por favor. En el principio, Más fuerte, más fuerte. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba Espera. De uno en uno. Lee otra vez el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vio Dios la luz, era buena, y separó la luz de las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Llamó la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Gracias. Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Qué manera de homenajear a Jesús. Por el principio del todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Aquí ya lo dice absolutamente todo. Juan tiene cosas que nadie más tiene. Entre esas, mi capítulo favorito por excelencia de la Biblia, Juan 3. No sé si se han leído El deseo de todas las gentes, pero esto es maravilloso. Jesús acaba de purificar el templo por primera vez. Lo hace 2 veces. Una al comienzo de su ministerio y otra vez al final, cuando ya está entrando en la ciudad de Jerusalén, en su última semana. ¿Ok? Esta es la primera, cuando está comenzando su ministerio. Acaba de revelarse públicamente haciendo un milagro en las bodas de Caná. Por lo tanto, la gente comienza a hablar que hay un maestro que ha hecho vino, jugo de uva, mucho mejor que el que estaba antes y lo hizo de la nada, a base de agua. A este maestro lo siguen unos jóvenes chicos que antes eran pescadores, que acaban de fichar a otros 2 que se llaman Felipe y Natanael, y que está por fichar a uno contador de impuestos, muy odiado por todos, pero muy listo, que se llama Mateo. Y con estos chicos entra Jesús al templo. Ya Jesús era conocido y ya la fama de Jesús empezó a regar por toda la tierra de Galilea. Por lo tanto, cuando Jesús entró al templo y echó a la gente, el deseo de toda la gente afirma y nos dice que la gente se quedó pasmada viendo a Jesús. Nadie osó ponerle resistencia alguna. Es verdad que la Biblia dice que tomó un látigo, un azote de cuerdas, pero con ese látigo no golpeó a nadie, ni siquiera lo usó para golpear algo. Lo único que hizo fue tener el látigo en la mano y empezar a tirar las monedas que estaban allí. Eran monedas reales, de dinero real, pero el temor que este joven maestro de 30 años infundió en esa ocasión hizo que el dinero que se cayera al suelo ni siquiera fuera recogido por una sola persona. Todos se echaron para atrás, todos se asustaron con solemne temor, todos salieron del templo y dejaron a Jesús solo. Había un testigo que estaba allí, uno de los fariseos, que empezó a darse cuenta de que en este rabí había algo distinto a todos los demás, Nicodemo. Después de esta ocasión y después de muchos milagros de Jesús, que estoy seguro Nicodemo presenció, Nicodemo quiso organizar una pequeña reunión con Jesús. Entonces estoy seguro que habló con los discípulos de Cristo y les dijo, necesito hablar con su maestro. Y le organizaron una pequeña cena, tal vez una pequeña reunión en la noche, con el sereno de la noche. Aquí es donde empieza Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Luego, Nicodemo ya había visto a Jesús hacer milagros. Tal vez conocía a María Magdalena y la vio restaurada, sanada. Esto no lo podía hacer alguien si no estuviera Dios. Así que Nicodemo ya le dice, maestro. Yo tengo 32 años. Romeo es mucho mayor que yo. Romeo posiblemente tenía la edad de Nicodemo, Jesús tenía mi edad. Cuando Romeo llega ante mí, él me dice pastor porque me quiere y porque me respeta, pero yo puedo ser su hijo, perfectamente. Es una muestra de respeto muy bonita lo que hace este fariseo con Jesús, que lo llama Rabí, porque podía ser perfectamente su hijo. Así que ya solamente aquí está reconociendo que Jesús es alguien muy interesante. Y le dice, no puedes hacer las cosas si no está Dios contigo. Responde Jesús y le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo le dice, pero Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo puede alguien entrar en el vientre de su madre y nacer? Saben, esto es un resumen, amigos. La conversación no fue tan seca como fue aquí. Fue una conversación interesantísima y preciosa que los dos tuvieron. Yo estoy seguro que hubo sonrisas, que hubo llantos, que hubo incluso abrazos.
En la conversación se resume en que Jesús le dice a Nicodemo que tu planteamiento está enfocado de manera distinta. Tú estás buscando ¿qué buscas? Posible respuesta de Nicodemo: salvación. Salvación de los romanos. Posible respuesta de Jesús: lamento decepcionarte, pero no vine a traer salvación de este estilo, sino salvación del pecado, de la esclavitud. Hay un libro muy interesante que se llama 12 años de esclavitud. En este libro se cuenta la historia de un hombre libre que se llamaba Solomon Norton. Este hombre de color moreno, de color negro. Él vivió en Estados Unidos a partir del año 1800, antes del 65, que es cuando se promueve la tercera enmienda de Estados Unidos, que es la abolición de la esclavitud. Estados Unidos estaba dividido en dos partes, el norte y el sur. Al norte los esclavos eran libres. Al sur de Washington, D.C., la capital, eran esclavos. Este hombre vivía en Nueva York y contacta con unos amigos blancos que le dicen: vamos a Washington porque vamos a trabajar juntos. El hombre tocaba violín, entonces le prometieron que no le iba a pasar nada. Le hicieron incluso un pasaporte como hombre libre. Solomon Norton aceptó y fue allí. Cuando estaba en Washington, le dieron una cena, tomó una bebida, se sintió mal, se acostó a dormir y cuando se levantó estaba en cadenas. Llegó un hombre que no conocía y le puso un nombre nuevo y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Salomón. El hombre cogió un remo de barco y le pegó. ¿Cómo te llamas? Salomón. Le pegó más fuerte y le rompió el remo. Entonces escogió ahora un látigo y le dijo: ¿cómo te llamas? Y le respondió otra vez: Salomón. Y le pegó con el látigo. Salomón describe en el libro, nunca lo olvidaré, que cuando le pegaron con el remo el dolor era muy fuerte, pero cuando sintió el látigo, y describe, es como si una llamarada de fuego te penetrara hasta el hueso directamente. ¿Ok? Eso es el látigo, eso es la esclavitud. De esa esclavitud moral y real es la que Jesús vino a liberarnos. Este hombre pasó 12 años siendo esclavo. El libro es muy interesante, pero es muy triste. Al final lo liberan, pero pasó 12 años en esclavitud. Por cierto, se encontró con Cristo en su libro y Cristo lo transforma. Así que entonces Nicodemo le dice: es que tú estás enfocando Jesús le dice a Nicodemo: estás enfocando las cosas distintas a las que yo veo. Mira cómo es el viento. ¿Verdad que lo sientes? Y Nicodemo sintió el sereno de la noche. Era una noche como ahora, exactamente igual que este clima. Sí, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Recuerdas aquella vez cuando Israel se perdió en el desierto de Pará y el Señor apartó su mirada y salieron serpientes a morder a la gente? Y como el contestado, sí. ¿Qué hizo Moisés? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la salvación de Dios con Moisés? ¿Recuerdan cuál fue? Hizo una cruz y en la cruz se envolvió una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirara la serpiente sería sano. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amigos, a continuación, Jesús le dice a Nicodemo el versículo más memorizado, más citado, más bonito, más profundo que hay en toda la Biblia, para mi entender. Y Jesús respira, mira a los ojos a Nicodemo y le dice: Dios amó al mundo en esta manera, que dio a su Hijo, el único que tiene, lo mandó a morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
En una esquina tal vez estaba Juan. Y comenzó a escribir. Qué momento maravilloso. A Nicodemo Jesús le dijo estas palabras increíbles. Jesús vino a la tierra a sacarnos de la esclavitud. No de la esclavitud de los gobiernos políticos, de la esclavitud del pecado, para darnos vida eterna por medio de su vida y de su salvación, arriesgándose a él mismo a perderse eternamente. En esto consiste el amor. Alégrate, oh cielos, maravíllate, oh tierra. ¿Cómo creen que terminó la conversación? Yo estoy seguro que Nicodemo reconoce en Jesús el Mesías. Se levanta, le da un abrazo, llora. Y le habrá dicho algo como: toda mi vida te he esperado. Siento que estoy en Tierra Santa. Así fue el ministerio de Jesús. ¿Qué promesa nos queda de nosotros en Palma de Mallorca, tan lejos de ese tiempo? Lo mismo. Tenemos un Dios que se arriesgó, que nos salvó. Y tenemos la Escritura y los Evangelios maravillosa para entenderlas, para escudriñarlas, para memorizarlas. Esto es salvación, esto es poder. La Biblia no tiene desperdicio alguno. Puede transformar vidas, transformar corazones para siempre. Aquí está el ministerio de Jesús. No conozco nada mejor. Que el Espíritu del Señor esté con nosotros, nos anime a compartir su palabra siempre y que tengamos un bonito sábado junto a su presencia. Dios les bendiga mucho. Gracias por los evangelios, por la palabra que hay en ellos y por la salvación que todos experimentamos. Ayúdanos a poder darte las gracias un día personalmente por todo lo que has hecho por nosotros, por todas las veces que nos perdonaste, que nos redimiste, que nos sacaste del foso donde estamos. Ayúdanos a verte todos los días y buscar tu nombre, en nombre de Jesús.